estado, mi hermanita? ¿Qué han hecho? ¿Qué tal esos Bien. descansos, esas vacaciones? Pues la verdad, hermanita, no hemos tenido vacaciones, mucho trabajo donde mi mamá. Sí, no falta qué hacer, ¿cierto? Sí, señora, los quehaceres de las madres. Bueno, gloria a Dios por todo lo que el Señor nos enseña en su infinita misericordia. Amén. Bueno, pues tenemos el privilegio de recibir clase el día de hoy. Vamos a estar orando en vista a que estamos aprendiendo a conocer más a Jesús conforme a las Escrituras. Entonces, yo los animo para que podamos estar allí repasando, estudiando, ¿sí? Yo los animo que hagan preguntas, los animo mucho para que podamos establecer un tiempo con Dios de aprender. Buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo Buenas, están? Buenas amén. noches, hermana. Buenas noches, pastora. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora, ¿cómo le ha ido? Qué pena que yo sea la que la que le escriba. Muchas gracias. No, tranquila, mejor que me escriban. Yo también le Mejor que escribí, me pastora. Buenas avisen. noches. ¿Cómo está Rosita? Dios la bendiga. ¿Qué ha hecho? Bien, aquí extrañando la pastora. Muchísimas ¿Cómo gracias así? por todas las manos mensajes que me mandó. ¿Por qué extrañándome? Pues porque pensé que no iba a haber clases. Yo le mandé varios mensajes al grupo y a su WhatsApp, perdón. Al grupo no, al grupo también mandé un mensaje. Que si iba a haber clase o no. Rosita preciosita, ¿cómo estás? Tía, quiero Gracias a Dios. Discúlpeme que fue que me demoré un poquitico. Ay, por cierto. Entonces, por eso es que tenía que informarles, ¿sí? De que estaba demorada un poquito en la otra clase. No, tranquila, pastora. Yo lo que me preocupa era que no iba a haber clase. Entonces, yo sería que la pastora otra vez se le cayó el internet, pues eso era lo que me preocupaba. Cuando fui a entrar a la oración y no pude entrar, pastora. Sí, es que a veces falla el internet, pero aquí estamos otra vez. Sí. Bueno, pastora, gracias, El muy Señor amable. nos da No, la oportunidad. que le doy gracias primero a Dios y después a su merced. Que muchas gracias por todos los mensajes que me envió el día martes. Bueno, mamita, un feliz cumpleaños y que Dios la Muchísimas siga guardando. Sí, señora, así va a ser, amén. Sí, en el nombre de Jesús. Gracias, pastora, muy amable. Bueno, vamos a orar. ¿Hay alguna petición? Buenas noches, pastora Luz. ¿Cómo está? ¿Cómo ha ido? Bendiciones. Por la salud Amén, de mi amén. papá, por favor. ¿Cómo se llama? Salvador Balaguer. Bueno, vamos a estar orando. Vamos a estar orando que el Señor nos muestre cómo podemos seguir llamando a estas personas a ser salvas. Bueno, vamos a orar. ¿Alguien más tiene alguna petición? Buenas noches, pastora. ¿Cómo está, mi hermanita? Dios te bendiga. Amén, pastora. Es que también deseo pedir oración por la salud de mi papá, Carlos Arturo Herrera, y también por Fiorelita, la niña de los huesos de cristal, que mañana le van a hacer eso se llaman cirugías cerradas, en donde no hacen ningún tipo de corte en sus piernas, sino le fracturan sus huesos sin hacer ningún corte. ¿Flore qué? Entonces,
Se me olvida un poquito el nombre. Fiorella, con F de Faro. Fiorella, bueno. ¿Y Para Carlos que Herrera, tu papá? Carlos Herrera, sí, por favor. Bueno, vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, nos sujetamos delante tuyo, Señor, consagramos y dedicamos esta reunión para ti, Señor, para darte la gloria a ti, Señor, el lugar que te corresponde como dueño y Señor de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, te damos a ti, Señor, en este momento, el privilegio de que seas tú tomando dominio absoluto de esta clase, enseñándonos a todos, Señor. Yo se lo en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, trae la salvación para Salvador Balaguer, Señor. Trae la salvación para Salvador Balaguer en todas las maneras de su vida, lo que él haya pecado, lo que él haya fallado, no le tomes en cuenta, Señor. Llámalo, Señor, al arrepentimiento, visítalo, por favor, sálvalo. Danos la manera, la estrategia, llegarle a estas personas que aún no son salvas, Señor, en el nombre de Jesús. A Carlos Herrera, Señor, sálvalo, sácalo de esa nueva era, de esa meditación, de ese credo que no es conforme a las escrituras. Sácalo de allí, ayúdalo, salva a Carlos Herrera, Señor. Derriba, Señor, idolatrías, derriba filosofías vanas y huecas. Salva, Señor, remita los pecados de Carlos Herrera, cualquiera de las formas de su vida que él te haya fallado, Señor, no le tomes en cuenta. Llévalo a conocer a Jesús, por favor. Salva, Señor, a uno y cada uno de las personas que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor Padre nuestro, que usted haga una obra, Señor, con nosotros, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, Padre nuestro, para la gloria de tu nombre, Señor, obra en la vida nuestra y permítanos, Señor, ver en Fiorella, en esta niña, Señor, de los huesos de cristal, Señor. Haga un milagro en esta muchacha, Señor. Haga un muchacho, Señor. Fioralba, como tú la conoces, Señor, haga un milagro en ella, Señor. Por favor, Padre. Es muy difícil quizás para la mamá creer en un milagro, Señor. Haga un milagro en la vida de Fioralba en el nombre de Jesús. Haga un milagro, Padre, un milagro sobrenatural en esta muchacha. No le tome en cuenta sus pecados. Erradica de su vida toda maldición, toda circunstancia por la cual esa muchacha haya nacido así. Usted puede obrar en esta niña porque es una doncella, es una adolescente, una muchacha jovencita para tu gloria, Señor. Yo te pido que tú te glorifiques en esta enfermedad y que, Señor, aunque la ciencia, los médicos digan que no tiene cura, delante tuyo sí hay cura, Señor.
delante tuyo, Señor, sí hay cura, Señor. En el nombre de Jesús, delante tuyo sí hay cura, Señor, para la familia de esta chica, en el nombre de Jesús, para ella, para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así lo creemos y lo recibimos hecho con la seguridad de que para Dios no hay nada imposible, en el nombre de Jesús. Amén. Les pido disculpas que se cayó el internet un momentico, pero aquí estamos otra vez. ¿Alguna otra Amén. petición? Amén, pastora. ¿Qué petición tienes? Pastora, yo tengo una petición. Dime, linda. La verdad, no sé cómo pedirle, pero que Dios me dé sabiduría y paz, más paz en mi corazón, la verdad. Necesito un dinero para pagar unas facturas urgentes y que Dios en su amor y su bondad me provee ese dinero. Bueno, pues oremos por eso. ¿Me recuerdas, Nelcy? Judy, Listo. Judy Carrillo, pastora. Las tengo a las dos ahí en el contacto, por eso estoy dudando con cuál hablo, con Nelcy o con Judy. Con Judy, pastora. Listo, vamos a orar por Judy, por Gloria, que también tomó unos medicamentos y que Dios le dé la fortaleza y la vitalidad para recibir la clase y seguir conociendo más a Jesús. Señor, presentamos delante suyo esta necesidad de Judy Carrillo, Señor. Usted háganos el favor, usted que es el dueño del oro y la plata, Señor. Ayúdale en este quebranto financiero, Señor. Ella necesita cumplir con lo que es del César, Señor. No la dejen vergüenza, Señor. Ella necesita cumplir con estos compromisos. Provéale este dinero, supla este dinero para estas necesidades, Señor. Glorifíquese, Señor, de manera sobrenatural, Padre. Por favor, allá la pueden llamar personas que le hayan debido dinero. Tú le puedes poner dinero en los bolsillos, en los bolsos, en las cuentas. Usted le puede poner dinero en el camino, lo puede hacer llover del cielo. Para usted no hay nada imposible, Señor, porque usted es el dueño del oro y la plata. Y rogamos a ti, Señor, dueño del oro y la plata, que intervengas en esas necesidades financieras, en esas situaciones que tienen mis hermanos, en sus hogares, en sus familias. Intervenga, Señor, porque usted alimenta las aves de los cielos, cuánto más a nosotros sus hijos, Señor. Por favor, que no nos falte la fe para creer en toda provisión financiera en el nombre de Jesús. Obra con Judy, Señor, con Judy Carrillo y sus compromisos que ya tiene, Señor. Por favor, no le dejes en vergüenza. Págale tú. Tú eres su fiador, tú eres su respaldo. Tú eres su patrocinador, Señor. Por favor, igual que a ella, patrocínanos a todos en todas nuestras necesidades. Supla para todas nuestras necesidades. Patrocínanos, Señor. Capitalízanos, Señor. Avive su obra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Por favor, Señor. Sea propicio, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos. También obra en la salud de Gloria, Señor. Gloria Osorio, Señor, esos medicamentos que tomó, quizás la dejan dopada, quizás son muy fuertes, pero usted puede intervenir, Señor, no quitando el beneficio que trae el remedio, pero sí dándole a Gloria Osorio esa facultad, esa capacidad, esa hambre y sed de justicia de ella mantener activa para poder conocer más y más a Jesús y tener más y más revelación del evangelio, Señor, porque no es de una religión, erradica de cada uno de nosotros la religiosidad cristiana, porque a veces tenemos tradiciones cristianas, tradiciones muertas, tenemos mezclas. Por favor, erradique todo lo que a ti no te agrada. Prejuicios de hombres, argumentos de hombres, religiosidad,
tradiciones muertas. Por favor, a todos nosotros, quita el velo que esté puesto en el corazón, danos ojos para ver, danos oídos para oír, danos un corazón entendido, Señor, que seamos más hacedores, no solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así lo recibimos, lo declaramos hecho con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias le damos al Señor que nos da la oportunidad de vernos, de hablarnos, de saludarnos, de poder orar los unos por los otros. Estamos estudiando un poco acerca del hombre Jesús. No sé si recuerdan que estamos estudiando un poco acerca del hombre Jesús. No sé si hay preguntas. Si están oyendo los evangelios. ¿Aló? Sí, yo tengo una duda. Dime. O duda no, es como un comentario acerca pues de lo que hablamos el martes, que pues que la hermana dijo que lo que ella dijo tiene razón y obviamente que pues sí, uno se da cuenta por a través de la palabra que Jesús fue pobre porque cuando lo presentaron, pues ellos llevaron 2 palominos, que era lo que menos, sí. Entonces, con respecto a eso, mi pregunta es, cuando uno lee en la Biblia y se da cuenta, pues que procedía de reyes y que eran muy ricos, ¿sí? Y tenían mucho dinero. Entonces uno pregunta, ¿en qué momento ellos se quedaron sin dinero, sin plata, no? Entonces ahí dice en Levítico, creo que es en Levítico 25, donde mi pregunta es, ¿Jesús no alcanzó a ser rescatado de pronto? Porque como era los 50 años, y él no alcanzó a cumplir 50 años. Ah, no, en Jesús no hubo jubileo. Jesús Sí. no hubo jubileo. Por eso de pronto no tenían, y para que se cumpliera la escritura, obviamente no alcanzó al jubileo, ¿cierto? No, pero es que Jesús debía ser pobre para que con su pobreza nos hiciera ricos. Él debía vivir igual que la humanidad, igual que pasar las necesidades, pagar impuestos, vivir de alquiler, trabajar. Él tenía que vivir igual que la humanidad, porque no ve que él venía a rescatar lo que Adán perdió. Entonces, pues buen razonamiento, porque sí, Jesús no podía vivir el jubileo porque no alcanzó a cumplir los 30 años, los 50 años. Los 50, eran los 50 años para alcanzar el jubileo y ser rescatados. Sí, señora. No los alcanzaría a cumplir. Por esto es importante que estemos pendientes, ¿sí?, de ese término del que Jesús se hizo pobre. Cuando nosotros pensamos en pobre, no es en un limosnero o en un Lázaro que estaba lleno de llagas, no. Muchas personas pueden ser pobres teniendo casa. Muchas personas pueden ser pobres teniendo un empleo. Muchas personas también pueden ser pobres teniendo mucho dinero. Entonces, la pobreza que Jesús vivió sí fue una pobreza económica, porque él vivía de alquiler, no tenía casa propia. Entonces era carente de casa propia. Muchas personas que no tienen casa propia, se puede decir que tienen pobreza porque no tienen casa propia. Los que tienen casa propia son ricos porque tienen su casa propia, no pagan alquiler. Jesús pagaba alquiler. Por eso al morir, él se la recomendó a Juan, ¿sí? He ahí a tu madre.
y se la recomendó porque pues ella no tenía dónde vivir y Jesús era el hermano mayor, el que se hacía cargo de la casa. Jesús era el hijo soltero y pues era el hijo que estaba con la mamá. Los demás ya tenían quizás sus esposas, sus hogares, y por eso dicen que Jesús tenía hermanos, hermanas, y los mismos hermanos no creían en Jesús, las mismas hermanas cuestionaban, ¿a qué horas hijo de Dios? ¿Sí? Entonces recordemos que quizás Jesús, por ser el hermano mayor, le tocó más duro porque le tocó trabajar y responder por un hogar y trabajar por la alimentación de sus hermanos. Jesús mismo le fueron a cobrar el impuesto y no tenía, pero Jesús oraba preventivamente por esas situaciones, como pedimos ahorita por Judy, y Jesús fue y sacó un pez, o le dijo a Pedro, saca un pez, y allí en el estatero, y de la boca del pez sacarás un estatero, creo que era, una cosa de valor para poder pagar el impuesto de los dos, ¿sí? Y eso fue un milagro sobrenatural, una provisión sobrenatural, ¿sí? Pregunta, Rosa. Me parece que tiene la mano levantada. Sí, señora pastora, es que su merced acaba de decir de que uno puede tener casa, carro, muchas cosas materiales, pero puede estar pobre. ¿Por qué, pastora? No le entiendo. ¿Su merced tiene carro? No, tengo casa. Pero tiene casa. Sí, señora. ¿Su merced tiene empresa, finca? No, no, señora. Pero tiene casa. Tengo casa, sí, señora. Es rica porque tiene casa, pero es pobre porque no tiene carro, pobre porque no tiene empresa, pobre porque no tiene finca, pobre porque tiene que depender de Dios y pedirle a Dios para pagar los servicios, los impuestos. Pero tiene casa, ¿cierto? Sí, señora. Entonces necesita con qué mantenerla. Ah, ya. Entonces, aún así, un pobre es aquel que carece de algunas cosas. Una persona que es carente de las cosas. No necesariamente tiene que tener todo para llegar a decir que es rico. ¿Sí? Ah, ya. Pero en señora. medio de todo es rica porque tiene casa. Muchos no tienen casa. Sí, señora. ¿Sí ves? Pastora, Sí, señora. Dime. Gracias. pastora, Y tengo otra, acá. y otra preguntita, pastora. Sí, señora. Es que como yo el martes no asistí a la clase, yo le expliqué por le qué. toca ver este video. ¿Su merced me envía algo de la clase? ¿Me hace el favor? El martes. El video, sí, hay un video grabado, entonces ahí ya después lo pasa la pastora Verónica, lo envía al grupo. Ay, pastora, y otra cosita, es que yo tengo la tarea, la del Evangelio y la palabra, ya lista. ¿Se la puedo enviar ahora más tardecito o mañana? Ahora mismo envíala al grupo. Ah, bueno, listo. Listo, sí, señora. Ahorita la envío. Pastora, Dime. tengo acerca de la pobreza que se habla también en la palabra o en la Biblia, es acerca de la pobreza espiritual que carecíamos cuando no conocemos de Jesús. Muy bien, cuéntanos. Sí, o sea, esa es la pobreza en la cual, o sea, los pobres más que todo habla de esa carencia que tenemos de Jesús, del Evangelio. Otra pregunta que le tenía acerca de, o pregunta o como un comentario acerca de que venía en un taxi y el taxista dice, mire que ahora el presidente va a colocar a las iglesias a pagar impuestos. Y yo le dije, bueno, en ese momento después me llegó la palabra a la cabeza exactamente cuando Jesús le cobraron el impuesto. Entonces yo le dije a él, pero fíjese que Jesús pagó impuestos. Y Sí. bueno, pues si le cobran a las iglesias, pues él dijo que había que darle al César lo que era del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ya? Y el Señor se quedó callado. Muy bien, uy. Mucha sabiduría te está dando Dios. Eso Sí, es la lo que debemos trabajar, sabiduría, ante Espíritu todo Santo le sabiduría. habla enseguida a uno. Sí, señora. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta?
Yo, pastora, Dime. hoy mirando en el Facebook, el hermano Diego, que también es de ICOAS, él publicó yo no sé cómo se llama, bueno, y leí todo lo que decía de Jesús cuando lo golpearon, lo maltrataron, con los, con cuando lo maltrataron los romanos. Sí, Una hermana de ICOAS, cuando nosotras empezamos, nos dijo que él lo habían crucificado desnudo. Eh, yo quiero saber que usted me saque de esa duda, porque ella dijo que había sido desnudo, totalmente desnudo, ¿sí? Pero en sí. el formato que yo leí hoy, él tenía sus partes íntimas tapadas. Entonces yo quiero saber, como Miquea, bueno, la mujer de David, una vez que llegó danzando, también ella lo despreció porque decía que ya había llegado desnudo. Entonces yo quiero saber, ¿era desnudo o era que se quitaba solo la ropa pero sus partes estaban tapadas? Bueno, pues Jesús llevó la vergüenza más terrible, ¿no? Sí, La señora. vergüenza más terrible a favor de nosotros. Las personas nacimos desnudas del vientre de nuestra madre. ¿Y cómo van a estar las personas desnudas allí en el día del juicio? ¿Sí? O sea, la resurrección para los condenados va a ser en desnudos. Entonces Jesús sí murió desnudo, aún descubierto sus partes íntimas, pero no lo muestran en las películas, ni lo muestran pues en lo que estamos aprendiendo las clases, precisamente pues por la contaminación visual, ¿sí? Y sexual y morbosa que existe en la gente. Entonces no lo muestran así. Solo sí le cubren sus partes íntimas, pero Jesús sí murió desnudo, ¿sí? Para representar a la vergüenza que lleva el pecador y que estará el día del juicio, ¿sí? Pero Dice que estarán desnudos y en vergüenza. sí, señora. Entonces, pues me Pero imagino que así esta le tocó a desnudez, Jesús. dime. Que entonces me imagino que igual así le tocaría a Jesús para que nosotros no estuviéramos desnudos y en vergüenzas. Por eso él murió así. Sí, señora. Pero esa desnudez de Jesús, ¿sí? La vivió él a favor de nosotros, para que nosotros estemos vestidos y no desnudos, ¿sí? Vestidos y no desnudos. Eso hay que tenerlo claro. Nosotros, al llegar al reino de los cielos, nosotros vamos a estar vestidos y no desnudos. Pero los que van a estar en la condenación enfrente del gran trono blanco, sí van a estar desnudos, ¿sí? Despiertan desnudos y en vergüenza. Entonces, por eso nosotros entendemos que si Jesús padeció desnudo fue para llevar nuestra vergüenza. Pero nosotros no vamos a vivir en vergüenza por el favor que Él nos otorga de Él vivirlo primero. No sé si me hice entender, hermanita. Sí, hermanita. Entonces David también, cuando él le danzaba a Jesús, él le danzaba a Dios, también se desnudaba porque la esposa lo menospreció. Bueno, lo que pasa es que los hombres, los varones, no usaban pantalón. La vestimenta de los judíos fue una bata, sí, un vestidito, una bata, pero esa bata para los varones era hasta las rodillas y la bata de las mujeres es hasta los tobillos. Entonces, en la antigüedad, conforme a la ley, se decía que no usaría traje de varón la mujer, ni la mujer usaría traje
ni el hombre traje de mujer, porque las batas eran diferentes. Una era larga para las mujeres y los hombres era hasta la rodilla, porque ellos pues usaban era calzoncillos o bueno, su pantaloneta o su cobertura de sus partes íntimas. Pero en el caso de David, cuando estaba danzando, pues mostró hasta sus calzoncillos, porque él saltó de la alegría de que estaba disfrutando la guerra. Y para la esposa, de que ha tenido victoria en la guerra, la esposa que tenía en el momento no le pareció correcto, porque él se salió de su compostura, porque al saltar y todo estaba mostrando, pues no dice si sus genitales, pero sí estaba saltando, y si su bata era hasta las rodillas. Entonces, pues eso era una vergüenza que él se pusiera a danzar así para ella, ¿no? Pero para Dios eso no fue vergüenza, ¿sí? No sé si me hago entender. ¿Sí? Sí, ¿O no? pastora, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, no, puede ser. Es que quiero tener claro, absolutamente claro, todo lo que necesitamos, ¿sí? De los temas. Me interesa que lo tengamos claro. ¿Sí? Si hay alguna pregunta. Voy a proyectarles en un momentico un documento, bueno, se los voy a enviar al grupo, el documento de que nos muestra 56 cosas que Jesús ganó para nosotros. ¿Sí? Entonces es importante que trabajemos estas cosas, ya se las voy a proyectar aquí a la pantallita. ¿Cómo es que es? Ay, no supe cómo es. Ah, ya me acordé. ¿Qué es lo que necesito? Aunque ustedes ya lo tienen ahí en el grupo, necesito que ustedes mismos lo vayan leyendo, vayan gestionando el por qué se decía que Jesús fue pobre y qué cosas ganó Jesús para nosotros. Bueno, aquí está la letra como un poquito pequeñita, pero aquí tenemos 56 cosas que es importante entender que las ganó Jesús para nosotros. Jesús gana el ser hechos hijos de Dios para nosotros, siendo Él un hijo intachable, no pecando, dando su vida en rescate por nosotros. Jesús gana la comunión para nosotros, Él mismo estando en comunión, pero también nunca pecando, nunca fallando a su Padre, siempre haciendo su voluntad. Pero en el momento que fue separado, que hubo la muerte espiritual, Jesús ya no tenía comunión con el Padre. Y así también Jesús gana esa comunión para nosotros, aún siendo separado. Jesús gana la salvación cuando Él mismo es condenado por nosotros, porque Él fue condenado a favor de nosotros, a cambio de nosotros. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces Él ganó la salvación para nosotros. Jesús gana que seamos nuevas criaturas cuando Él mismo desarrolla una vida de santidad humana, humanamente. No es que Él era un Dios, porque por eso es que enseñamos a conocer muy bien a Jesús. Él no era un Dios, ¿cierto? Solo el Hijo de Dios, humanamente como tú y como yo. Tú eres hijo de Dios o hija de Dios, pero no eres un Dios o una diosa, ¿cierto? Yo puedo decir que soy hija de Dios. Mi divinidad es que soy participante de la naturaleza divina, pero no soy una diosa. Soy pobre en espíritu, tengo la oportunidad de depender de Dios, el privilegio de depender de Dios. Entonces, por eso Jesús también, todo eso que vivimos nosotros lo vivió.
Entonces Él fue una nueva criatura, Él fue un ser creado desde el vientre. Él ganó para nosotros esa santidad, que seamos nuevas criaturas, porque Él mismo fue creado. Nosotros también podemos llegar a ser creados de nuevo, desde que nos quitan ese corazón de piedra y nos dan un corazón de carne. Eso es una nueva creación. Por eso Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, recto, nuevo. ¿Sí? Entonces, por eso somos nueva creación, nuevas criaturas. Jesús lo ganó para nosotros. Jesús ganó que fuéramos reconciliados con Dios cuando Él mismo es separado del Padre, pero cuando Él es presentado ante el Padre porque fue resucitado y Él volvió al Padre, Él nos justifica, Él nos presenta justos ante Dios, porque Él ya pagó un precio, fue por nosotros. ¿Cómo nos reconcilia? Él siendo condenado por nosotros. ¿Sí? Jesús gana para nosotros la resurrección de nuestro cuerpo cuando su cuerpo fue desfigurado, despellejado, torturado. ¿Sí están viendo la pantallita? Sí. ¿Sí o no? Sí, señora, sí. Bueno, porque es que ahí les estoy pasando el escrito, entonces para que lo puedan ir leyendo, ¿sí? Porque solo les estoy hablando de los puntos. Entonces Jesús es nuestra victoria porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Todo lo que Jesús ganó. Se había perdido la resurrección de las personas para la vida eterna porque Adán nos condenó con su desobediencia. Jesús con su obediencia nos reconcilia con el Padre, nos presenta justos ante Dios, paga un precio total por nosotros, se condena por nosotros. La resurrección del cuerpo, recordemos que Jesús fue resucitado y por eso gana una resurrección para nosotros, porque Él no pecó, nunca pecó, ¿sí? Gana para nosotros pues también un cuerpo espiritual, que seamos seres glorificados, que tengamos en la segunda resurrección, en la primera resurrección, perdón, en el arrebatamiento, seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso ganó Jesús con esa resurrección de Él, porque Él la muerte no lo pudo retener por el espíritu de santidad que había en Él. ¿Sí? Jesús también gana una morada para nosotros en el reino de los cielos. Él no tenía una morada en la tierra. Él dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él no tenía casa propia. Aquí en la tierra Él no tuvo una casa física. ¿Sí? Entonces recordemos que cuando Él dijo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, Él no tenía casa, pero en vista que Él entregó su vida por nosotros, Él sí ganó una casa para nosotros. Y dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar morada para vosotros. Todo esto lo tenemos que nosotros ir entendiendo, porque es que nosotros tenemos la posibilidad de una casa en el reino de los cielos. Fue que Jesús la ganó, la está construyendo, Él está trabajando para nosotros y está allí en el reino de los cielos. Aun cuando Él no tuvo una casa para nosotros, Él sí luchó por Él mismo ser salvo, porque recuerden que Jesús mismo se hubiera podido perder si Él hubiera podido, Él hubiera pecado, y Él nunca pecó, ¿sí? Él gana para nosotros la vida eterna, que seamos salvos de la condenación en el infierno, que seamos participantes de la naturaleza divina, que sea borrado nuestro libro de las obras. Nosotros evaluemos la vida de Jesús y todo esto lo ganó Jesús durante sus 33 años. Ganó que yo tenga la vida eterna cuando Él tuvo la condenación eterna.
o perpetua, porque él estuvo 3 días en el Hades y llevó el infierno, llevó el castigo hasta las últimas consecuencias. Gana que seamos salvos del infierno cuando él mismo es torturado, atormentado, lleva totalmente el castigo por nosotros, ¿sí? Para que seamos justificados, para presentarnos justos ante Dios. Por eso nos liberó del infierno. Partícipes de una naturaleza divina que Jesús mismo conservó durante 33 años, su propia naturaleza. Por eso ahora nosotros somos semejantes a Él. Él conservó su propia naturaleza. Entonces yo les pido que estemos en el nombre de Jesús muy conscientes de que todo lo que vivió Jesús durante sus 33 años fue para ganar para nosotros un privilegio, un beneficio, ahora que nacemos de nuevo, ahora que vivimos en esta vida, ¿no? Que Él ganó para nosotros vida eterna, vida en abundancia y vida física, vida espiritual. Entonces nosotros tenemos unos grandes beneficios en esta vida y grandes beneficios trascendentales en la vida eterna. Por lo menos ya no vamos para el infierno porque Jesús ya pagó el precio por nosotros. Ya somos partícipes de la naturaleza divina por medio de que Jesús también conservó esa naturaleza divina y la muerte no podía retener a Jesús. Ya ganó para nosotros que podía ser borrado nuestro libro de las obras, porque sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Jesús mismo derramó toda su sangre. Él es ese chivo expiatorio, ese cordero que derramó toda su sangre a favor de nosotros, para que tengamos ese borrador que borra nuestros pecados, ¿sí? Y con su sangre que nos limpia. Así ganó el borrador y así fue ganando todas las cosas que tenemos. El que seamos limpiados de todo pecado con su sangre. El que seamos redimidos de todo pecado, Él mismo ofreciendo su vida en rescate por nosotros. Él mismo condenándose, llegando al Hades por nosotros. Así lo ganó. Cada cosita que vivió Jesús gana para nosotros algo, ¿sí? El ser santificados, que recuerden que Jesús ayunó, oró todos los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas. Recordemos que la vida de Jesús fue una vida de santificación, porque él tuvo que aprender las escrituras, porque él ayunaba, porque él memorizó las escrituras, igual que lo hace usted, que lo hago yo. Memorizamos las escrituras, ayunamos, nos dedicamos a estudiar la Biblia. Jesús ganó una santificación para nosotros siendo él mismo santo y conservó esa santidad para que la muerte no lo retuviera, para darnos a nosotros entrada al reino de los cielos, imagínate, ¿sí? Jesús gana para nosotros la verdadera libertad cuando él lleva el castigo, siendo él nuestro redentor, cuando él no debía nada y él fue y se puso en nuestro lugar a pagar por nosotros, ¿sí? Recordemos que él fue semejante a nosotros en todo y era necesario que tuviera carne, sangre, huesos, ¿sí? Y tuviera que aprender y todo para liberarnos de la muerte, de la esclavitud de la muerte, de los rudimientos, de la muerte, del pecado, de todo. ¿Listo? Esto era importante. Jesús nos hizo libres, verdaderamente libres del temor de la muerte, libres del enemigo. El enemigo no nos toca. Libres del mundo, somos más que vencedores del mundo. En el mundo estamos, pero no somos del mundo. Ya Jesús rogó por nosotros. Padre, yo te ruego por los que me diste, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Jesús nos liberó del mundo, ¿sí? No sé si hay preguntas, hay aportes, quejas, reclamos, sugerencias.
No, señora, ninguna. Le quería pedir disculpas que entré un poquito tarde porque estaba en el grupo de jóvenes y apenas se terminó, de una me conecté. Ay, linda, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Bienvenida a la clase. Bueno, nos estamos dando cuenta de algo. Jesús nos hizo libres y verdaderamente libres de la esclavitud, de la corrupción, del pecado. Y esto lo ganó Jesús cuando él mismo padece por nosotros, ¿sí? Durante toda su vida nos liberó del pecado porque él nunca pecó, guardó 613 mandamientos, obedeció en todo, se hizo obediente hasta la muerte. Y él nunca pecó, aunque fue tentado por el mismo enemigo, por los hombres. Nunca, nunca pecó. Nos liberta del pecado viviendo él mismo en plena santidad. Y por eso podemos nacer de nuevo, porque él ya lo ganó para nosotros. Él conservó su naturaleza divina, su corazón nuevo. O bueno, él era el único corazón santo, limpio, lo conservó. Todo eso que él conservó lo hizo para nosotros, para que nosotros lo podamos tener, ¿sí? Que ganó que el Espíritu Santo morara dentro de nosotros, ganó que seamos guiados por el Espíritu Santo, que tengamos el fruto del Espíritu Santo, que tengamos el amor de Dios en nuestros corazones. Es importante ver estos beneficios que adquirimos a través de los 33 años de vida del hombre Jesús. La gente piensa que lo único que Jesús hizo para salvarnos fue morir en la cruz. Pero Jesús hizo durante toda su vida unos preciosos actos de santidad y obediencia para que ustedes y yo seamos santos, salvos, libres, verdaderamente libres. Tengamos al Espíritu Santo morando en nosotros, ser guiados por el Espíritu Santo, tener ese fruto del Espíritu Santo en nosotros. Esto es importante. Mire, familia, en la fe, en el nombre de Jesús, valore más la vida de Jesús, valore mucho más todo lo que Jesús hizo por usted y por mí para que podamos ser salvos y tener una vida en abundancia, una vida nueva, ¿sí? Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuándo iban a correr ríos de agua viva? Cuando Jesús padeciera, cuando Jesús fuera resucitado, cuando Jesús fuera glorificado. Porque no podíamos recibir el Espíritu Santo sino hasta que Jesús pagara totalmente por nosotros, hasta que derramara toda su sangre, muriera desangrado, desfigurado, despellejado, en humillación, desnudo, torturado, en vergüenza, llevando todo el castigo para nosotros, todo para que tengamos un corazón nuevo, para que tengamos el amor de Dios, para que tengamos al Espíritu Santo. Y hay personas que no conocen esto, pero ustedes y yo que lo estamos conociendo, por favor, valorémoslo. ¿Listo? Estas son las cosas que Jesús ganó para nosotros. Pues también gana el que tengamos la gracia, la verdad, porque Jesús vivió bajo la gracia, él crecía en gracia, en sabiduría, en estatura delante de Dios y los hombres. Él es la verdad, él vivió la verdad. Las escrituras dan testimonio de Jesús, el Padre da testimonio de Jesús y los mismos hechos, la misma vida de Jesús da testimonio de la verdad. Jesús gana para nosotros la gracia y la verdad, ¿sí? Ya no vivimos bajo la ley. Jesús guardó la ley. No vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Guardó 613 mandamientos. Como hombre judío que era, como creyente judío, él guardó toda su vida en obediencia. Por eso dice que crecía en gracia, en sabiduría y estatura delante de Dios y los hombres. Todo para que nosotros tengamos la gracia y la verdad, para que seamos justificados,
¿sí? Para que tengamos la santidad. ¿Listo, familia? ¿Sí lo vamos leyendo ahí? Entonces, es importante que lo entendamos, que Jesús llevó nuestra transgresión, nuestros pecados, nuestras culpas, las llevó para justificarnos. ¿Listo? Permaneció santo, se hizo santo. ¿Qué hizo Jesús? Todo esto que les estoy contando de ganar 56 cosas durante toda su vida. No fue solo morir en la cruz, fue toda su vida, sus 33 años. Por eso dice que él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Cómo rescató lo que se había perdido? Viviéndolo él mismo. ¿Sí? Aquí dice que ganó las añadiduras. ¿Cuándo ganó las añadiduras? Cuando él mismo vivió con falta de las añadiduras. Él también tuvo falta de las añadiduras. ¿Sí? El que fuéramos ricos. Eso dice, porque ya conocéis que por gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Obvio que él era el Hijo de Dios. Él hubiera podido tener todas las cosas que hubiera querido, pero él se hizo pobre. Él se sujetó a vivir igual que todos los humanos, dependiendo del Padre, haciendo la voluntad del Padre, aprendiendo a trabajar, ocupándose. El trabajo es una bendición porque el trabajo nos mantiene santos. Santos. ¿Sí? Yo le pido que cada uno valore lo que Jesús hizo. Cada uno valórelo. ¿Sí? Por favor. Valore todo lo que tiene. Sea agradecido con todo lo que tiene. Porque así vamos dándole lugar y valor al sacrificio de Jesús, a la sangre de Jesús, a la vida de Jesús. ¿Listo? Entonces, por favor, leas en este material, repásenlo, hagan un mapa, unos dibujitos. Es una forma también de conocer estos materiales, es graficándolos y darlos a conocer, enseñándoselos a otros, así también los aprendemos, ¿sí? Jesús gana también pues que seamos real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo vivió en su obediencia, en su legalidad, en su ética, en su, se puede decir, en su real sacerdocio. Él lo vivió dependiendo del Padre. Siempre oraba, siempre dependió del Padre. Cuando le enseñó el dependiendo del Padre, él dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. No digo, órenme a mí, pídame que yo les voy a dar. No, él siempre manifestó orar al Padre, depender del Padre. Él dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, todo lo hago porque el Padre me enseñó, porque el Padre me dice, yo digo lo que el Padre me dice. Mi Padre no me ha dejado solo porque yo hago lo que a él le agrada. Mi Padre trabaja, yo también trabajo. ¿Sí? Todas estas cositas las ganó Jesús durante 33 años. ¿Listo? Nos da entrada al lugar santísimo, que nos podamos sentar en lugares celestiales con él. ¿Cómo nos da la entrada al lugar santísimo? Cuando fue rasgado su cuerpo. Recuerde que su cuerpo representa ser el velo. Dice que el velo se partió de arriba abajo cuando Jesús dijo, consumado es. Jesús dijo, ya pagué, ya he cumplido, ya pagué, ¿sí? Ya entrego mi cuerpo en muerte física. Entonces ahí fue cuando el velo del templo se rasgó. Y el velo se puede quitar en nosotros a partir de que reconocemos a Jesús.
y ahí tenemos entrada al lugar santísimo, porque solo entran al lugar santísimo los sacerdotes y nosotros ya somos real sacerdocio, ya podemos entrar a ese lugar santo por medio de la obra de Jesús, ¿sí? Tenemos un camino para llegar al Padre. Recuerden que toda la vida de Jesús trazó ese camino. Entonces, Él ganó ese camino. El arquitecto y constructor de la salvación inicial fue Jesús. Jesús planeó esta venida, este camino, lo vivió, lo llevó, un camino de amor, un camino de sufrimiento, ¿sí? Digamos que la obra nace desde el cielo. Padre Dios planea enviar a su Hijo y desde allá inició los planos, el proyecto, el plan de salvación. Pero ya en esta vida, el que construye ese camino es Jesús. Durante sus 33 años, un camino de fe, un camino de amor, un camino de justicia, un camino de obediencia, un camino de santidad, un camino de mansedumbre, un camino de obediencia, un camino de oración. Todo lo que Jesús vivió es el camino y no podemos llegar al Padre si no es a través del camino, ¿sí? Él fue el que ganó este camino para nosotros llegar al Padre. Él es el que nos da esa entrada al lugar santísimo. Por eso lo decimos que Él lo ganó, ¿sí? ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? Dar su vida en rescate, pero también durante toda su vida ganó todas estas cosas para que nosotros las tengamos, tanto en esta vida peregrina como en el reino de los cielos, ¿sí? Es importante aclararlo, ¿listo? También gana que tengamos ese ministerio de la reconciliación, porque nos hace un llamamiento, porque nos convoca y nos unge y nos delega la predicación del evangelio, ¿sí? También ganó que tengamos al Espíritu Santo sobre nosotros, que tengamos espíritu de poder, amor y dominio propio. También ganó que tengamos la mente de Cristo, tener esa unción del Santo. Todo esto es importante valorarlo, entenderlo, tenerlo presente en nosotros, ¿sí? Estas 56 cosas que Jesús ganó es importante para el desarrollo de nuestra vida en compromiso con el evangelio. Ya no más fornicación espiritual, ya no más, se puede decir, ese adulterio espiritual, porque la gente dice ser cristiano, pero no lo es. Dice ser hijo de Dios, pero no lo es. No ha nacido de nuevo, no tiene los beneficios, no tiene las 56 cosas que Jesús ganó. Estos beneficios los recibimos solo al nacer de nuevo, solo al recibir a Jesús, conocerlo, comprometernos, casarnos con Él, convivir con Él, amarle, obedecerle, serle fiel en la salud, en la abundancia, en la escasez, en la alegría, en la pobreza, en todas las situaciones. Pero las personas buscan muchos caminos, no acuden al camino verdadero que es Jesús, al camino vivo, nuevo, santo. Muchos actúan en su propia sabiduría, no tienen la mente de Cristo. Y Jesús gana para nosotros que podamos tener la mente de Cristo, que podamos tener la unción del Santo, que podamos tener la palabra escrita en la mente y en el corazón, que podamos ser sal y luz del mundo. Es importante desarrollar esto en nosotros, ¿sí? Que Jesús fue el mismo, fue la sal del mundo, el mismo fue la luz del mundo. Ahora nos delega a nosotros ser la luz y ser la sal. Él mismo recibió unción porque él fue un hombre
que fue prometido, enviado, el ungido, pero él mismo tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo. Y esa misma unción que tuvo Jesús, la podemos tener nosotros, ¿sí? Esa misma capacidad y llenura y ser guiados por el Espíritu Santo. Qué privilegio uno decir que tenemos la mente de Cristo, ¿no? Tener la mente de Cristo, siempre poner a Jesús en primer lugar. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿De qué manera lo haría Jesús? ¿Sí? Siempre busquemos darle lugar a Jesús, aunque esto no sucede hasta que las personas se casan con Jesús, hasta que las personas realmente lo reciben y se van a vivir con el man y tienen al man en su corazón, ¿sí? Suena raro decirlo así, pero cuando uno es soltero, pues uno hace y duerme a sus anchas y vive como uno quiere, ¿cierto? Pero cuando uno ya se va a vivir con una persona, uno ya se sujeta a la persona, convive con la persona, entiende a la persona, trabaja por la persona, luchamos juntos con la persona, ¿sí? Y muchas personas viven como solteros, un cristianismo, viven sin compromiso, no se sujetan, no obedecen y dicen tener a Jesús en su corazón, dicen haberlo recibido y tienen una rebeldía pasiva. Y hay que tener cuidado porque es necesario tener a Jesús en el corazón, ¿sí? Es necesario. Entonces, pues que Dios nos ayude, nos respalde a todos y que nos enseñe más y más, ¿sí? Es necesario. Yo les invito a eso, a valorar si Jesús fue ungido y esa misma unción de Jesús, que él recibió una unción, dice, para libertar a los oprimidos, dar vista a los ciegos, para libertar al cautivo, para sanar a los quebrantados de corazón, para anunciar el año agradable. Qué hermoso que nosotros tengamos esa misma unción. Qué hermoso que yo pueda pensar como Jesús. Qué hermoso que yo pueda tener espíritu de poder, amor y dominio propio. Que ya no tenga religiosidad, sino que ahora tengo la palabra escrita en mi mente y en mi corazón. ¿Me hago entender? Que ahora yo alumbro, que ahora yo soy carta leída, que ahora yo soy la sal de la tierra, que ahora sazono. ¿Sí? Entonces, no sé, Dios los guarde, nos guarde a todos, nos bendiga a todos en este tema. Es necesario que lo tengan presente, que lo tengan claro, ¿listo? No sé si hay preguntas. Bueno, parece que no. Jesús también ganó para nosotros ser verdaderos adoradores. Recuerden que un verdadero adorador no tiene nada que ver con música. Un verdadero adorador tiene que ver con fruto, con la persona que anda en frutos dignos de arrepentimiento, con la persona que realmente se ha arrepentido, se ha convertido. Ese es un verdadero adorador. Aquel que ha nacido de nuevo ya vive conforme al nuevo nacimiento. Este es un verdadero adorador. Jesús también gana el que tengamos y que seamos parte del cuerpo de Cristo, que seamos la iglesia, ¿sí? Porque no podríamos ser parte del cuerpo de Cristo si no es que Jesús mismo ofrece su cuerpo, Jesús mismo entrega su vida, se entrega por la iglesia, la rescata a precio de sangre y todos los que vamos naciendo de nuevo vamos siendo el cuerpo de Cristo. Ya somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Diferentes miembros? ¿Diferentes funciones? Sí, porque tenemos los dones y los llamamientos y pues a causa de eso hay diferentes dones, diferentes llamamientos,
pero somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Jesús gana para nosotros que seamos un hombre nuevo, nuevos, hechos nuevos de cero. ¿Sí? Y por eso ya no vive el yo, ya no vive el ego, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque somos nuevos hombres creados según Dios. ¿Sí? Una nueva criatura. Jesús gana para nosotros que seamos más que vencedores, que tengamos el gozo de salvación, que seamos constituidos santos y ciudadanos y conciudadanos del reino de los cielos. Qué importante que Jesús ganó para nosotros el que seamos más que vencedores, y Él lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él mismo gana para nosotros que seamos más que vencedores cuando Él mismo vence por medio del sacrificio que Él llevó, venció la muerte, venció al mundo, venció la aflicción. Quedará satisfecho mi siervo justo, justificará mi siervo justo a muchos. Quedará satisfecho por la aflicción de su alma, porque Él nos hizo ya más que vencedores por la fe. Recuerden que nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y hay muchos cristianos que dicen: ay, no ponga los ojos en mí, ponga los ojos en Jesús. Pero yo sí debo ser responsable, hacerme responsable y decir: ponga los ojos en mí. Ponga los ojos en mí, porque yo soy justificada por Jesús, porque Jesús ya vive en mí, soy nueva criatura y yo ahora todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo imito a Jesús, ando como Jesús, vivo en lugar de Jesús en esta tierra. Por esto es importante que desarrollemos un conocimiento, ¿sí? Del hombre Jesús, y lo podamos disfrutar y llevar a cabo este conocimiento viviendo la gracia de la salvación en esta vida, representando a Jesús. Por si la gente pone los ojos en Jesús, pone también la mirada en nosotros, porque nos está mirando a nosotros. Somos cartas leídas, porque decimos haber recibido a Jesús. Somos testimonios vivos. ¿Sí? Es importante, ese gozo de salvación Jesús los ganó también, Él condenándose, Él viviendo esa tristeza, afligido hasta la muerte, quebrantado hasta lo sumo. Llevó la tristeza, la condenación, pero al ser resucitado nos da ese gozo de salvación. ¿Me hago entender? Sí, señora. Sí, señora. Por eso, este tema, mire, ya les quedó en el grupo. Esto es suyo. Este material es suyo. Jesús ya pagó para que usted tenga este material que usted no se esforzó ni lo hizo. Se lo regala Jesús a usted para que usted lo pueda imprimir, escribir, memorizar, hablar, repetir todo esto continuamente. Enséñelo a otros. Recuerde que el curso que usted está tomando se llama Conociendo más a Jesús conforme a las Escrituras. Y está usted metido dentro de un proyecto misionero que se llama 3,000 obreros, y es decir que usted está siendo capacitado para ser un obrero aprobado. ¿Sí? Usted puede ser un obrero aprobado. Entonces, hay que darse su lugar. Hay que darse su lugar. Por favor, déle lugar al evangelio en su vida y sea ese obrero aprobado que usted se está preparando. Y usted mismo dicte estas clases y todo este va a ser su material. Empiece a ser discípulos.
Empiece a creerle al Señor, en creer el evangelio, creer que Jesús todo lo que ganó para usted y firme contrato, un contrato a tiempo indefinido, ¿sí? Con todas las prestaciones de ley, con todo en esta vida, usted no le va a faltar nada, porque Jesús ya ganó todo esto para nosotros, porque ya somos pensionados de por vida, somos sanos, por su llaga hemos sido curados, ya tenemos curación de por vida, ya se llevó las enfermedades y las dolencias, somos ricos, Él con su pobreza ya nos hizo ricos, ¿sí? Somos sabios, tenemos la mente de Cristo. Somos santos porque hemos sido comprados a precio de sangre, somos justificados, tenemos entrada al lugar santísimo. Todos estos beneficios son los que usted adquiere al hacer compromiso con Jesús. Si usted no ha hecho compromiso, no tiene derecho a nada de esto. Pero si usted hace compromiso legal con Jesús, usted tiene derecho a todos estos beneficios que Jesús ya los ganó. ¿Listo? Entonces, Jesús ganó el conocimiento. Recuerde que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Jesús ya ganó para nosotros el conocimiento de su gloria, el que Él sea revelado a nosotros, el que podamos entender este hombre que nació, que creció, que cumplió un ministerio, una santidad y venir a morir como un criminal, venir a pagar el precio más terrible a favor de nosotros. Tener la revelación de que este hombre es el hijo de la mujer, el humano, no es Dios, es un humano que llevó todo el castigo por nosotros, porque por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre la salvación. Él ganó este conocimiento que nosotros lo podamos tener. Muchos del pueblo de Israel no les ha sido revelado este conocimiento. Muchos, pero muchos, no les ha sido revelado este conocimiento. Y yo les digo en verdad, les digo que el Señor es fiel con nosotros. Por favor, reciba ese conocimiento de su gloria. ¿Sí? Por favor, que nos alcance la bendición de Abraham. Qué beneficio tan hermoso. Que tengamos la bendición, no tengamos ya la maldición, sino las bendiciones y en especial la bendición de Abraham. Que en Abraham son benditas todas las familias de la tierra, pero Jesús ganó esa bendición para nosotros cuando Él se hizo maldito, porque él llevó la maldición siendo colgado en ese madero. Recuérdelo. Por favor, léase este contrato. Para mí, estas 56 cosas que Jesús ganó para nosotros es un contrato, que está en la letra minuda del contrato. Que si usted decide comprometerse y casarse con Jesús, estas son sus cláusulas, estos son sus beneficios, estos son la vida que usted va a llevar con Jesús. ¿Sí? El que nosotros seamos herederos, el que a nosotros nos alcance la bendición, el que nosotros seamos pues miembros de la familia de Dios, hermanos de Jesús, que seamos esposos de Jesús, esposas de Jesús, que seamos la iglesia, que tengamos todas las cosas, que nos alcance la misericordia de Dios, porque esto no es del que corre ni el que quiere, sino el que Dios tiene misericordia. Y Él ha tenido misericordia de nosotros al enviarnos a su Hijo, revelarnos a su Hijo, enseñarnos a su Hijo. Mire, yo le exhorto y le pido el favor, no tome este conocimiento en vano, no lo tenga en poco. Valore esto que le estamos enseñando. Tómelo como un gran tesoro en su alma, en su vida. Guárdelo para usted. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguien prendió el micrófono?
¿Tienen alguna pregunta? No, señora. Es importante este conocimiento, ¿cierto? Sí, señora. Aquí con este conocimiento desarrollamos una de las 5 preguntas y es ¿qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo este hombre para salvarnos? ¿Qué fue lo que él hizo para salvarnos? ¿Sí? Es importante que lo tengamos presente. Voy a volver a proyectar las preguntas porque usted, si no sabe qué fue lo que Jesús ganó, pues no puede llegar a representar lo que él hizo para salvarnos. ¿Sí? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que él ay, ¿qué hice yo? ¿Qué fue lo que él hizo para darnos a conocer la vida eterna? ¿Sí? Entonces voy a llevarlos a la diapositiva, creo que era la 34. Todas este material de las 5 preguntas, imprímalo, repáselo, invierta en el evangelio. No, es que imprimir esas hojas me vale mucho. Sea consciente que usted no se memoriza todo con solo esta clase. Imprímalo, péguelo cerca donde usted pasa, en la sala, en el comedor, péguelo en el techo de su habitación. Con eso, cuando usted se acueste, mira al techo. Aquí estoy en la pregunta, ¿qué hizo? Ya pasamos en la pregunta, ¿a qué lo envió Dios? No, no la hemos mirado. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Y aquí tenemos una lista de qué fue lo que hizo. Nació de la Virgen María, creció, escogió lo bueno, nos amó, decidió no pecar, venció al mundo, se hizo obediente, murió de 3 maneras: espiritual, física y perpetuamente. Dios lo resucitó. Cuando usted le pregunte a alguien qué hizo Jesús, la mayoría de gente dice, murió en la cruz. No dicen más, murió en la cruz. Pero si usted es el tutor, el maestro, el discípulo que se está capacitando para ser un obrero aprobado, explíquele a la gente todo lo que Jesús hizo. Se condenó. Es que como que todavía muchos cristianos no lo han entendido. Se condenó 3 días por nosotros. Se quemó 72 horas en el Hades. Se humilló hasta lo sumo, entregando su cuerpo. Desfigurado, se dejó desfigurar. Es que es hermoso entender que esta salvación la cumple un hombre 100% hombre, no un Dios. Lo importante que hizo Jesús para salvarnos fue nacer, ser un hombre, ser un niño, ser un joven y llegar a ser adulto. Lo importante que es para nosotros entender que este hombre escogió lo bueno, guardó 613 mandamientos. Durante sus 33 años ganó estas 56 cosas para nosotros. Guardó su santidad, guardó su corazón, nos amó, se hizo obediente. Él mismo decidió no pecar, pero fue tentado en todo, absolutamente en todo. Y es importante que usted valore eso, que lo vivió durante 33 años.
Pero a veces no, pues murió en la cruz. Ah, sí, yo ya recibí a Jesús, ya hice una oración de fe ya, pero eso no salva a nadie. La oración de fe no es muestra de haber recibido a Jesús. Es una oración que hacen en muchas iglesias. Bueno, aunque todas las oraciones son oraciones de fe, todas las oraciones que hacemos nosotros se llaman oraciones de fe, pero la oración del pecador, la que hacen que para recibir a Jesús es, ¿cómo se puede decir? Es como un compromiso de labios que muchos hacen, pero no lo cumplen, porque su corazón está lejos, porque aún muchos no pueden recibir a Jesús porque no han nacido de nuevo. Jesús no puede entrar a un corazón lleno de pecado. Jesús solo puede vivir en un corazón limpio. ¿Cuál es la puerta del corazón que se le abre verdaderamente y que él entre y que cena con nosotros y nosotros con él? El corazón nuevo. Por esto es importante valorar la humanidad de Jesús. Si yo no valoro la humanidad de Jesús, yo no voy a poder imitar a Jesús, vivir y andar como Jesús. Si Jesús no desecha lo malo y escoge lo bueno, no podemos ser salvos. Porque entonces Jesús hubiera hecho al contrario, hubiera pecado y no habría un redentor. Si Jesús no nos ama como Él nos amó, porque no fue que nosotros lo amamos a Él, fue que Él nos amó primero. Una cosa fue el amor del Padre que se despojó y envió al Verbo y decidió que fuera un hijo suyo en la tierra y mandó a su hijo y engendró a su hijo y se arriesgó a que fuera su hijo el que salvara al mundo condenándose él. Recuerden que Jehová mismo cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Era todo el pago por el pecado en este Hijo amado de Dios. Ahí es diferencia del amor de Dios al amor de Jesús. El amor de Jesús fue su decisión. Aún orando dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No se haga como yo quiero, sino como tú. O sea, Jesús quería cumplir el amor del Padre, pero quizás en su razonamiento humano, él hubiera podido decir, no, mejor ya no. ¿Sí? Pero él aún luchó contra sus sentimientos, quizás sus emociones, pero se decidió obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Nos amó tanto que se condenó, que llevó el castigo de nuestro cuerpo siendo desfigurado, porque las personas en el infierno van a quedar desfiguradas. Cada 24 horas es desfigurado y regenerado, día por día, desfigurado y regenerado, para que Jesús nos liberara del infierno. Él fue desfigurado y fue resucitado para que ustedes y yo no vayamos a ese lugar de tormento donde la persona va a sufrir terriblemente. Entonces recuerde que Él nos amó y no nos amó solamente en la cruz, nos amó durante los 33 años, memorizando la Biblia. Si usted dice que ama a Jesús, memorícela. Pero a veces decimos amar y no lo demostramos, ¿cierto? Jesús memorizó las escrituras, las guardó, las atesoró en su corazón. Él no cargaba un rollo debajo del brazo y cada vez que iba a predicar a sus discípulos sacaba el rollo. No, él recitaba la palabra, él mantenía en esa comunión, él la memorizó, él memorizó toda la palabra del Padre y él dijo, yo no hablo por mi cuenta, yo hablo lo que el Padre me dijo que hablara. Qué lindo, ¿cierto? Que podamos hablar así, que podamos ser así. Después yo los animo a creer en esto de la predicación del Evangelio. Por favor, los animo a creer en lo que Jesús nos amó.
que Él sí venció al mundo, que Él mismo decidió no pecar. Su decisión era importante. Jesús dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él dijo, yo la pongo, nadie me obliga, yo pongo mi vida. Yo me ofrezco a ser el redentor del mundo. Yo seré el fiador de estas personas. Yo pago su deuda. Tan lindo, ¿cierto? Y pues ser obedientes a veces humanamente no es fácil. Que a usted le digan quédese callado y usted es de los que no puede quedarse callado. Que a usted le digan no se defienda y usted es del que se defiende. Que a usted le digan quédese quieto y usted es del que se mueve mucho. A veces es difícil obedecer porque humanamente razonamos y nos creemos autónomos y libres para hacer muchas cosas. Pero aunque Jesús era libre y verdaderamente libre, Jesús no hizo su propia voluntad. Jesús hizo la voluntad del Padre. Agradó al Padre. Como lo debemos hacer usted y yo. ¿Sí? Sufre esas 3 muertes. Esa muerte espiritual que es una muerte, la muerte más dura que vivió Jesús fue la muerte espiritual. Porque Jesús nunca había estado separado de su Padre. Jesús siempre estuvo con su Padre lo protegió, a Jesús nunca lo habían golpeado, Jesús nunca tenía un raspón, una herida en su cuerpo, nunca en sus 33 años, hasta ese momento que Jehová carga en Jesús el pecado de todos nosotros, hasta ese momento lo comienzan a golpear, a humillar, a escupir. Esa muerte fue muy dolorosa, que Jesús se sintiera sin su Padre, se sintiera angustiado, afligido, solo. Dice que fue llevado como oveja al matadero. Él se dejó llevar, él no se defendió, él enmudeció, no abrió su boca. Esa muerte espiritual es la más dura, la vivió 4 días, vivió esa muerte espiritual. Y él la vivió separado del Padre. ¿Por qué? Porque las personas que van a estar en el infierno van a estar separados de Dios. El infierno es el lugar del que no conoció a Dios. Dios nunca más se acordará de las personas. Esa es la tierra del olvido, el lugar de condenación tan terrible. ¿Me hago entender? Ese es el lugar del que no conoció a Dios. La condenación es el lugar de todos los muertos espirituales. Todos los muertos espiritualmente van a estar en el infierno. Los que nunca nacieron de nuevo. Es uno, wow, Señor, ¿por qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es estar separado de Dios por causa del pecado. Por eso Jesús, cuando fue cargado el pecado en él, entra la muerte espiritual y ya Jesús no tenía comunión con el Padre, pero podía orar. Pero ya no había comunión, ya no estaba esa protección, ya el Padre no podía hacer nada, ya el Padre se alejó de este Hijo precioso. Y verlo sufrir y permitir ese sufrimiento en su Hijo, ya no podía hacerse nada. Esa muerte física está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esa muerte física le iba a llegar a Jesús porque Jesús murió desangrado. Jesús no podía morir a palazos, ni a puños, ni azotado. No, Jesús tenía que morir desangrado. Podía llegar esa muerte física cuando él ya derramara toda su sangre, porque fue colgado y era un hombre robusto, un hombre muy fuerte, y entre más le pegaban, como él no se quejaba, más duro le daban. Pero él era un hombre que aguantaba por lo mismo que era un hombre trabajador, un hombre fuerte como hombre judío, bien alimentado, en una edad tan robusta como es la edad de 33 años. Y le dieron durísimo para matarlo, pero él no lo iban a matar así,
punta de puños, ni latigazos, ni nada. Cuando realmente pierde la vida física, Jesús, su cuerpo es separado del alma y el espíritu cuando es desangrado. ¿Sí? Una persona derrama toda su vida cuando derrama toda la sangre, porque en la sangre está la vida. Entonces así murió Jesús, desangrado. Toda la tortura de su cuerpo es la tortura que la gente va a vivir en el infierno. Y esta muerte espiritual es lo que la gente va a tener en el infierno. Esa muerte física acontece a todo el mundo, pero la diferencia es que la muerte de Jesús era el pago, era el precio a favor de nosotros. Jesús fue resucitado y eso es importante tenerlo presente, que no está muerto, que vive, que está en medio de nosotros, que se acerca, que nos visita, que nos abraza, que está aquí en esta reunión, pero quizás no vive en el corazón de algunos. Esa muerte perpetua, recuerden que esa muerte perpetua fue que él vivió 72 horas en el Hades, en el lugar de los muertos, ese lugar de tormento tan terrible que fue el Hades para el rico y que el rico dijo, estoy atormentado en esta llama. Jesús llegó a ese lugar, a ser atormentado en una llama. ¿Listo? Recuerden esto. Me es importante predicarles con el corazón, con la seguridad de que estas cosas están en las escrituras y que usted debe tomar la decisión de darlo a conocer. ¿Listo? Tiene que dar a conocer esto que Jesús ya hizo por usted. Dar a conocer esas 53 cosas que Jesús ya ganó para usted. Por favor. ¿Listo, familia? Por favor. Sí, señora. Ahí les dejo en el grupo el cuadrito para que recuerde esa pregunta. ¿Listo? Sí, señora. Porque la primera pregunta es ¿quién fue? Y tiene 5 respuestas. Recuerde que usted va a presentar una exposición en vivo, un video. Las tareas que yo le envío son tareas de refuerzo para usted. ¿Sí? Esas tareas son refuerzo para usted. Pero esas tareas, en un momento, usted las va a tener que unificar y usted va a tener que hacer una sola exposición de todo este curso. Como hicieron en el primer módulo, en el segundo módulo también se hace una exposición de esas 5 preguntas que necesitamos tener resueltas para ser salvos. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿A qué lo envió Dios? ¿A qué vino? ¿Y qué debo hacer yo? ¿Sí? ¿El quién fue? El Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, el Cristo, el siervo, el Evangelio. La primera pregunta tiene 5 respuestas. ¿A qué lo envió Dios? Lo envió a dar a conocer, a rescatar lo que se había perdido, ¿sí? Que son las 56 cosas, a dar a conocer al Padre, a predicar el Evangelio, a servir, a darnos ejemplo. Esas 5 cosas también las vivió Jesús cuando entendemos a qué vino. No a qué envió, sino a qué vino, perdón. ¿Sí? Y otra pregunta es, ¿a qué lo envió? Una cosa es a qué vino Jesús y otra cosa es a qué lo envió. Y el entender a qué lo envió el Padre, lo envió a salvar, lo envió a condenarse. Y pues esa pregunta con la ayuda de Dios la confirmamos el martes, la trabajamos un poco más desglosadita, pero es importante irlo desarrollando. ¿Qué hizo para salvarnos? Nació de la Virgen María, nació, recuerden que Jesús determinó nacer desde el vientre, porque un bebé cuando va a nacer se acomoda, ¿sí? Él se acomoda y se pone en posición fetal y se organiza en el útero con la cabeza hacia abajo
y es desde el vientre ya el bebé decide nacer, ya sabe cuándo se le cumplió el tiempo. Es decir, que Jesús desde el vientre también ya decidió nacer, se cumplió la gestación, se cumplieron las semanas y él debía nacer. Pero no solo fue nacer, si no nace él, no nace la salvación, no nos puede salvar. Y esa era la buena noticia. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Sí? Lucas 2:11. Por favor, organícese muy bien para presentar este plan de salvación en una exposición con estas 5 preguntas. Pastora, una preguntita. Señora. Jesús, ¿cuánto tiempo duró en el vientre de María? 9 meses. Igual que nosotros los seres humanos. Sí, señora, como todos bueno. los bebés. Bueno. Gracias, Linda, por esa pregunta. Recuerden que él fue formado, creado. El Salmo 139 dice sobre el nacimiento de Jesús o sobre Jesús en el vientre, porque dice, mi embrión vieron tus ojos. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Fui entretejido por ti mismo en el vientre de mi madre. Tú formaste mis entrañas. ¿Sí? Entonces, gracias, Rosita, por esa pregunta. Es también de suma importancia entender que Jesús no se quedó bebé, que no lo podían matar siendo un bebé, porque el pecado no entró en el mundo por un bebé, entró fue por un hombre. Jesús debía llegar a ser hombre, un varón adulto, ¿sí? Pero también vemos que de niño él crecía en gracia, en sabiduría, en estatura. Por eso es que yo insisto en que usted oiga los evangelios, Biblia audiodramatizada, no oiga tanta música, tanto noticiero, tantas cosas que a veces no edifican. Más bien póngase a oír los evangelios en su equipo, en el MP3, en los audífonos, en su Biblia. Voy en el bus, estoy cocinando, estoy lavando, estoy planchando, estoy trabajando. Oiga, porque al oír usted va reteniendo, usted va guardando la información y pues uno se memoriza una canción cuando uno la oye varias veces, ¿cierto? O uno se memoriza algo de tanto oírlo. Entonces es importante que ustedes memoricen la biografía de Jesús, ¿sí? La vida de Jesús, vida, nacimiento, vida, obra, muerte, padecimientos, resurrección. Memorícelo, apréndalo, organícelo, valórelo, ¿sí? Por favor, mire que si usted no recibe esto para salvación, lo recibe para condenación. Porque si en usted no trastornó su vida, no transformó su vida, pues se puede estar perdiendo. Ya pronto llega Jesús a recoger su iglesia. Y si la persona no ha nacido de nuevo, no tiene a Jesús en su corazón, no es iglesia todavía. Dios te guarde. Dios nos guarde. ¿Sí? Entonces, pues vamos a orar. Es importante valorar eso que Jesús hizo. Usted también hágalo. Sé que Jesús crecía en gracia, en sabiduría, en estatura. Usted también crezca en gracia, sabiduría, estatura delante de Dios y los hombres. Llegamos a la estatura de Jesús, que sea formado el hombre Jesús dentro de nosotros, tanto su niñez, tanto su oración, su madurez, su memorización, todo lo del hombre Jesús será formado dentro de nosotros, dentro. Y usted lo va mostrando, usted lo va desarrollando, ¿sí? Entonces es importante que mostremos al hombre Jesús, que Él nos amó, que Él se santificó, que no porque era el Hijo de Dios no tenía que orar, no tenía que leer, no tenía que ayunar, no, al contrario, más practicó todas estas cosas, ¿sí? No entendí algo que escribieron en el chat. Ay, por favor, escriban todos tus nombres. Escríbanlos ahí para tomar asistencia. Gracias, Mónica, por colocarte ahí para acordarme. Es que hoy no entró la asistente. Estoy bastante preocupada porque fallaron varios.
Entonces yo tengo invitados de mi iglesia, tengo hermanos invitados acá también, porque pues el evangelio es para todos, el evangelio no hace acepción de personas, no está limitado al curso, por eso podemos invitar personas a que puedan tomar estas clases y si ya la persona quiere, pues la graduamos. Aunque no se haya inscrito al proyecto de 3.000 obreros, ¿no? Pero si usted lo quiere invitar, invítele, que la persona aprenda, ¿listo? Igual que usted. Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos mostrando al hombre Jesús. A medida que vamos obedeciendo, vamos mostrando al hombre Jesús. A medida que amamos a las personas, les enseñamos a las personas, oramos por las personas, nos sacrificamos quizás también por las personas, vamos mostrando al hombre Jesús. ¿Sí? Todo esto lo vamos haciendo en obediencia, en santificación, en unidad. Por favor. ¿Listo? Les animo a que por favor sigan creciendo a la estatura del hombre Jesús, que sigan recibiendo a Jesús, que ya no se viva en unión libre con el conocimiento que se tiene, sino que se haga una legalización de esa relación que usted ya tiene en cuanto a conocimiento de Jesús. ¿Sí? Les voy a dejar una tarea para el martes. ¿Ya no me ven tareas? Bueno, Rosa ya me envió aquí la tarea de hoy, pero les voy a dejar una tarea muy personal y la van a enviar al grupo, la van a escribir, ustedes mismos le van a escribir una carta a Jesús. ¿Listo? Ustedes le van a escribir una carta, se van a inspirar, le van a escribir lo que sienten por él, lo que piensan de él. Ustedes escriban una carta. Si usted le quiere agradecer, amado Jesús, gracias por morir por mí, por llevar este sacrificio tan precioso. No sé, ¿listo? Pero usted se la va a escribir y se la va a escribir en serio y se va a ubicar en un lugar donde usted esté solito, donde usted se pueda inspirar y la va a escribir. Si la quiere digitalizar o la quiere enviar a escribir en cuaderno, así en lápiz, pues le escriben, espero. Y le toma una fotico y la envía al grupo o no la comparte cuando entremos a clase, la puede leer. ¿Listo? Para mí es importante que lo hagan porque ya es hora de legalizar esta relación. ¿Listo? Escríbale esa carta a Jesús como persona real que es él. ¿Listo? Pastora, qué pena, le escuché, bueno, lo de la tarea, pero no le escuché bien como la finalidad de la carta. Qué pena esa partecita otra vez. La finalidad de la carta es que usted legalice su relación, que usted le exprese a él su compromiso con él, que usted le exprese que lo ama. O sea, usted escriba lo que usted siente por Jesús, lo que usted vive por Jesús. Usted la va a enviar al grupo porque en el grupo todos nos inspiramos a leer esas cartas, nos enamoramos más, nos comprometemos más. La realidad de la carta es expresar sus sentimientos por Jesús, la finalidad, perdón. Es expresar sus sentimientos, una carta personal que, pues obvio, yo se las dejo como tarea y que usted lo puede hacer en privado, solito, que usted invite a Jesús ahí a estar con usted, que usted se la escriba real, se la lea, se la recite, le diga, mira, te escribo esto porque tú eres real para mí, porque estoy sorprendida de todo lo que hiciste durante 33 años, porque he aprendido a amarte, porque me da mucha alegría conocerte, saber lo hermoso que eres, todo lo que hiciste por amor a mí. ¿Me hago entender? Sí, pastora. Bueno, o sea, yo quiero que usted experimente. Sí, señora, sí le comprendo. Escribir esa carta, porque cuando yo le escribo una carta a alguien que yo amo, pienso en la persona y trato de sentir la persona.
y saber que le va a llegar esa carta a esa persona si está en Estados Unidos, si están en algún lugar en el mundo y no le puedo llegar, o aquí que estamos distanciados por lo del COVID, podernos saludar o poder escribir cartas o un mensaje o enviar una tarjetica. Es chévere cuando la otra persona recibe esto o uno espera mandarle ese detalle a esa persona. Sí que haga esa carta como un detalle para Jesús, pero hágala con el corazón. Lo que usted ha aprendido, expréselo, agradezca, como usted ve a Jesús. Si usted ve a Jesús como su esposo, pues háblele como esposo. Si lo ve como su amigo, pues escríbale como a un amigo. Si lo ve como su hermano, escríbale como a un hermano. ¿Listo? ¿Me hago entender? Sí, pastora. Sí, Bueno. señora. Sí, señora. Entonces, el martes voy a dar la oportunidad de que leamos unas cartas, las leamos aquí entre nosotros y las podamos compartir y expresar eso que sentimos por Jesús. ¿Listo? Sí, para ustedes Jesús es real, ¿no? Que no sea un mito, una leyenda, un cuento, un curso más, Sí, señora. sino que sea real. Entonces vamos a orar. Este ejemplo lo hago porque cuando Gloria me presentó a su hijo, Jensi me presentó a su esposo, o sea, cada uno nos presentó con una expresión así real, le presentó a mi esposo, nació en tal lugar, o sea, es parte de su vida. Cuando Gloria dijo, mi hijo midió tanto, nació tanto, tiene 28 años, no dice, uy, pero nació hace 28 años y ella se acuerda cuánto midió, cuánto pesó. Es porque es alguien de sus entrañas, ¿no? Alguien que está en su corazón, alguien que le marcó la vida. Entonces, por eso hago este ejemplo, porque yo no quiero que este curso sea una clase teológica más de las que usted ha recibido, sino que realmente sea una experiencia que despierte en usted el primer amor. ¿Listo? Entonces vamos a orar y haga la tarea, hágala para Dios, hágala delante de Dios, hágala para Jesús. Esta es para el martes. O sea, usted la puede escribir hoy, mañana, pasado mañana, pero el martes no me vaya a decir, no hice la tarea, no tuve tiempo, porque eso me va a decir que a usted no le importa mucho Jesús, ¿sí? Porque escribir una carta no se le va a tomar mucho tiempo. Y más una carta a alguien que usted ama. ¿Listo? Entonces, si lo ama, ¿no? Porque a uno demuestra a las personas que las ama cuando uno pasa tiempo con las personas, cuando uno les da detalles. Entonces, pues, ánimo, ¿no? Ánimo a amar y conocer a Jesús. Entonces voy a orar por ustedes, por todos nosotros, para que estemos preparados, porque hoy puede ser el arrebatamiento y en cualquier momento se acerca Jesús por nosotros a recogernos. Si somos de Él, pues Él nos toma y nos lleva. Si no somos de Él, pues no estaríamos con Él. Entonces, qué triste, ¿cierto? Entonces, por eso hay que afirmar esa relación. Entonces, vamos a orar. Amado y eterno Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Padre, quizás es un ejercicio muy natural, muy de esta vida. Quizás no es algo sobrenatural hacer una carta, pero yo sí le pido que usted toque los corazones y que usted los lleve a que se inspiren, a que realmente piensen cómo es que aman a tu amado Hijo, cómo es que están conociéndolo, cómo es que realmente se están comprometiendo con tu amado Hijo. Por favor, Señor, por favor, se lo pido. Se lo suplico, Señor. Es necesario que usted extienda su mano poderosa en la vida de cada uno y con el Espíritu Santo los convenza. Convéncenos más y más de ese convencimiento de justicia, Señor. Porque crecer en el conocimiento de conocer más a Jesús es crecer en el convencimiento de justicia, de conocerlo para amarlo, para obedecerle, para seguirlo, para casarme y convivir con Él todos los días de mi vida hasta que nos llames a cada uno, Señor.
Por favor, revélales a los hermanos, las hermanas, que quizás todavía no saben si tienen a Jesús en su corazón o no. Enséñales, Padre, en el nombre de Jesús, convéncelos, confróntanos más y más en nuestra propia vida, en nuestro diario vivir, pero no dejes que vivamos como nos parece, Señor. Enséñanos a vivir a la manera de Jesús, enséñanos a valorar esta humanidad, a recibir todas estas cosas que Jesús ganó ya para nosotros. Por favor, Señor Padre nuestro, enséñanos, Señor. Permítanos disfrutar estos beneficios de todo lo que Jesús ganó para nosotros. Permítanos casarnos con Él y más y comprometernos. Por favor, con tu permiso, amado Padre, invocamos a tu Hijo Jesús para escribirle esta carta, para expresarle que lo amamos, que estamos agradecidos por darnos la vida eterna. Señor, por favor, revélate más y más para que el hombre Jesús sea formado en nosotros, para que tú afirmes, confirmes, establezcas y fortalezcas esta relación de salvación en cada uno, para que estemos preparados hoy para el arrebatamiento. Hoy tengamos el aceite suficiente, el aceite de reserva, no haber perdido ese primer amor. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, así lo recibimos hecho y así lo creemos hecho con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Que Dios los guarde, les fortalezca, les visite el Señor más y más. Amén, gloria a Dios. Amén. Sí, cualquier cosa con la ayuda de Dios nos seguimos viendo el martes. Amén, pastora, muchas gracias. Dios la bendiga también a todos. Bueno, feliz fin de Amén. semana para todos. Amén, un Igualmente. feliz fin de semana. Dios los guarde y los bendiga. Amén. Amén. Amén, pastora, gracias. Gracias por asistir a esta clase. Dios les fortalezca. No se quede callado, anuncie el evangelio.